Bienvenida al podcast Ministerio por Él y para Él. Somos un grupo de mujeres unidas por la fe, el amor y la oración. En cada episodio, compartimos testimonios reales de cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones y transformado nuestras vidas. Este espacio es un refugio de esperanza, un lugar para crecer, sanar y fortalecernos espiritualmente. Aquí nos reunimos no solo para orar, sino para caminar juntas en fe, edificarnos mutuamente y recordarnos que no estamos solas. Te invitamos a escuchar, compartir y ser parte de esta comunidad que ora, cree y sigue adelante. Comenzamos. Dios le bendiga, como todos los jueves. Ministerio por Él y para Él. Michelle Tejada por aquí. Por ahí está. Le voy a dejar que ella misma se presente. De verdad que es un honor estar con usted compartiendo en esta plataforma digital, en este altar digital. Ciertamente es un honor para nosotros, pastora. Dios les bendiga. Mi nombre es soy la pastora Nuris. Estamos a sus órdenes. Esperamos que este tema que vamos a llevar hoy sea de gran bendición para sus vidas. Amén. Así es. Qué bueno que están como siempre, todos los jueves, como siempre le hablamos, que tomen su cafecito, su té, porque ciertamente es un tema que Dios puso en el corazón de la pastora de Nuris. Este es el precio del llamado. Creo que es un tema muy poderoso, es un tema que el Señor ha estado desde ya ministrando nuestras vidas, y sé que ha de ministrar cada una de sus vidas, porque ciertamente es algo que es un Dios extendiendo un llamado, una invitación a cada uno de nosotros. Es algo que se sienten en esta tarde, digamos, que no se desespere, que tome su tecito, su cafecito, su agüita, y aquellas personas también que nos están escuchando cuando salen de sus trabajos, que van camino a su casa y eso. Queremos decirle que presten sus oídos y abran su corazón a la palabra de Dios en esta tarde, a lo que Dios va a hablar a nuestros corazones, porque sé que Dios tiene una palabra en esta tarde. Hay una revelación, hay algo que Dios quiere impartir sobre nuestras vidas para que podamos continuar con lo que ya Él determinó desde la eternidad sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a empezar en Mateo 22, vamos a estar dando la cita Mateo 22, 14, y la palabra dice así, se lee en el nombre de Jesús. Dice, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Lo voy a repetir de nuevo porque me encanta repetir. Dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y estoy leyendo bajo la Reina Valera 1960. Y como le decía desde el principio, que veamos aquí cómo Dios, pastora, cómo Dios extiende una invitación eterna, amplia, generosa y limitada, pero solo aquellos que permiten que esa voz penetre a sus vidas, a su interior, aún como a su identidad, podría decir, para llegar a poder ocupar el llamado del Señor, porque sé que es algo que estamos viviendo en este tiempo, como dice la palabra, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y podemos ver aquí que no se paga veamos aquí que los llamados no es de dinero, es algo que va más allá, que trasciende, que es algo que más de nuestras limitancias, de lo que podemos ver más adelante. Y a veces dirá, pero ciertamente, pastora, algo que yo misma me hablaba ahorita mientras venía del camino de trabajo aquí a la casa, llegaba, y entonces hablaba a mi interior, decía, pero ciertamente el llamado es algo que trasciende al hombre, es algo que ciertamente es un llamado que está y es el propósito de Dios, pero en el transcurso del llamado, pastora, hay una transformación, hay una evolución que como llamados, como escogidos de parte del Señor, tenemos que hacer, y una determinación en nosotros, y es una negación a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a lo que nosotros amamos, a nuestros deseos, a nuestros propios, aún nuestras propias costumbres, aún aquellas cosas que quieren venir a nosotros a quitar el llamado de Dios. Y es algo como que a veces la gente dice, no, pero es que yo no soy llamada para eso, yo no nací para eso. Y ciertamente es algo que yo decía, ciertamente, Michelle, cuando nosotros nos oponemos al llamado de Dios, yo mismo me estaba ministrando, cuando nosotros nos ponemos al llamado de Dios en nuestras vidas, tú estás haciendo,
tú no estás convirtiendo el propósito, el diseño original, la esencia misma que el Señor planeó desde la eternidad sobre tu vida. Lo está como que aún limitando lo que ya el Señor dijo, lo que el Señor estableció. Porque a medida del camino, el Señor te va informando y es a través de los procesos. Y cuando hablamos de procesos, pastora, a nadie les gustan los procesos. A todo el mundo quiere, usted sabe, vivir una vida feliz, contenta, una vida sin problema, una vida que vamos a llegar como a ser felices. Y ciertamente que a través de los procesos yo he podido entenderlo personalmente en mi vida, que ha sido algo de madurez, que ha sido algo para yo evolucionar, que ha sido algo para yo caminar, que ha sido algo para un despertar, para el Señor mostrarse y para el Señor revelarse aún más en mi vida y para darme a entender que quién es Él en mi vida. Y algo que amo del Señor es que cuando Él llama, Dios respalda. Y ahí la dejo, pastora, para que continúe añadiéndole a este pan que el Señor tiene para nosotros en este día. Sí, Michelle, fíjate una cosa, este tema es tan importante porque abarca todo lo que es un llamado, un propósito y un diseño. Si Dios nos hace llamado a todos, pero no todos respondemos o no todos responden al llamado exactamente como Dios, un 100% como Dios lo llama, no todo el mundo tampoco lo cumple un 100% porque el llamado de Dios es difícil. El evangelio es difícil, el evangelio no es tan fácil como la gente piensa. Cuando Dios hace un llamado a una persona o a toda persona, nunca le dice por dónde va a pasar, nunca le dice por el tiempo que va, ni lo que va a soportar, ni el tiempo que va a mantener o a convivir con el proceso. ¿Por qué? Porque si el Señor nos dice lo que vamos a pasar, nosotros no le decimos que no aguantamos. No todo el mundo aguanta un ministerio, no todo el mundo es procesado, o sea, le pasa al Señor el proceso, no todo el mundo le dice sí al Señor. ¿Por qué? Porque la vida del ministerio, el precio del ministerio es fuerte y es posicional. A mí me gusta, me encanta, porque todo tiene base en lo eterno. Esto Dios nos foguea, es como un fogueo aquí en la tierra para lo eterno. Es un trabajo, vamos a decir, un pre para lo eterno. Wow. ¿Para qué lo eterno? Porque ahí depende las posiciones, ahí depende, desde aquí depende muchas cosas allá. Dios no nos dice los galardones allá. Dios no nos lo menciona, solamente nos habla por encimita, porque cosas que Él en su soberanía no ha revelado, excepto aquellas personas que sí pagan el precio y sí se meten con Él, sí se elevan a las alturas, sí tienen una comunión íntima con Él de continuo, ¿verdad? Sí tienen unos cielos abiertos con el Señor y Dios le va revelando las cosas que tiene allá en lo eterno. Ellos suben y bajan. Entonces, fíjate una cosa, me gusta mucho la palabra en José, en Génesis capítulo, ¿verdad? Aquí tenemos Génesis capítulo 39, 41, donde habla sobre la vida de José. Pero no solamente José, también habla sobre la vida en Daniel, los procesos que pasó Daniel. Y yo le digo a la iglesia cuando hablo sobre Daniel, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, que Daniel, pero tú te imaginas un muchacho buen mozo de la corte, un noble, que lo tomen como esclavo, o sea, lo tomen para otra nación, que lo castren, o sea, le quiten su genealogía, porque a Daniel le quitaron su genealogía, a Daniel le quitaron su virilidad, le quitaron el tener hijos, el tener sexo, ¿va? El vivir con una mujer. Entonces, Daniel podría decir, espérate, Señor, legalmente, es lo legal, Señor, pero ven acá, yo no tengo genealogía, Señor, pero yo no tengo vida. Y podía entrar en rebeldía, como muchos entran en rebeldía con el Señor. Eso es parte del llamado, es parte del proceso. Porque a Ezequiel se la quitaron a la mujer, ¿verdad? Entonces, Jeremías, como yo le decía a una hermana, Jeremías le decían el profeta llorón porque Jeremías no aguantaba, porque a Jeremías, parte del proceso del llamado, del costo del ministerio, a Jeremías le dijeron profeta llorón, le decían traicionero, porque la profecía que Dios le daba en contra de su nación por los pecados de la nación, le decían que es un traidor. Entonces, Jeremías fue un profeta
que vivía llorando delante del Señor porque oye, no era fácil lo que él estaba viviendo. Pero José, óigase bien, en la Biblia no se registra, aparte de José, en Daniel, la Biblia no se registra que Daniel nunca se quejó. No se registra, no hay registro en Daniel que Daniel se quejó por el proceso, por el costo del llamado. Pero ¿quién fue Daniel? A Daniel se le revelaron los tiempos, porque ese es el secreto, ese es el quid del asunto. Cuando nosotros aguantamos el proceso, entonces vienen las revelaciones profundas, vienen los secretos, vienen los códigos profundos de Dios, que no a todo el mundo se le revela. Entonces, es hermoso, es difícil, porque uno llora. Fíjate que ahorita más adelante, voy a comentar sobre algunas características del precio del llamado, porque no es tan fácil. Tú, por ejemplo, a José lo vendieron sin más ni más para callar, lo vendieron por envidia, por el proceso. En el llamado, Michelle, hay una gracia que el Señor se le da a la persona. Pero esa gracia, el que tenga el proceso no la ve, lo ve el otro, pero tú no lo ves. Tú lo que ves es sufrimiento, tú lo que ves es lloro, tú lo que ves de todo menos bien. Entonces, es duro, el evangelio es difícil, pero es hermoso, porque a través del proceso te encuentras con la verdadera paz en Cristo. A través del proceso, tú conoces al Señor, porque sin proceso tú no conoces al Señor, tú no le ves cara a cara. Tú tienes que ir a la cruz de Cristo para ser crucificado, como dijo el apóstol Pablo. A mí nadie me cause molestia porque yo veo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Cuáles fueron las marcas de Cristo? Dolor, sufrimiento, humillación, rechazo. Y el proceso, el costo, de las características del proceso y del llamado es el rechazo. Al Señor Jesucristo lo rechazaron. Así es. Al Señor Jesucristo lo rechazaron. ¿Pero quién lo rechazaron? ¿Lo rechazaron los nobles solamente? No, su gente, sus hermanos lo rechazaron. Las personas que estaban con ellos lo rechazaron. Entonces, el Señor nunca se quejó. Fíjate que José tuvo un llamado, pero mi amor, no fue fácil para José. La vida de José fue turbulenta. La vida de José fue difícil. La vida de José fue el hijo de Jacob. Fue echado en una cisterna, torturado, maltratado, golpeado. Lo ponen en una prisión. La mujer lo asedia. La mujer de Potifar lo asedia. Lo calumnia porque nunca se acostó con ella. Lo meten en una prisión. Y después, ¿tú sabes cuánto pasó? Pasaron años. Pasaron años para José en un entrenamiento de Dios, por Dios, para Dios glorificar su nombre, que muchas veces, Michelle, no es tan fácil. No. Porque nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero queremos verla de un día para otro. Queremos que Dios se glorifique de un día para otro. Queremos que Dios, el proceso dure una semana. Y el proceso no dura una semana, no dura un año, no dura 3 meses. Entonces, el llamado es difícil, se llora, se sufre. Pero se obtiene lo mejor, la presencia de Dios, se obtiene lo eterno. Y te voy a dejar ahora para que tú hables porque... No, siga, de verdad que sí, que yo me estoy gozando con el Señor porque es una presencia hermosa y de verdad que es, como se dice, no es fácil el precio del llamado. Es un precio que, como usted decía, que se llora y cuando usted me gozaba, que es un precalentamiento. Y cuando vemos como cuando las personas están ahí, cuando estamos como, que a veces no ni imaginamos ni el precio del otro, queremos los dones que tiene el otro, queremos la gracia, como usted decía, que tiene el otro, pero no sabemos lo que el otro, aún como de ponernos los zapatos del otro, porque aún quien quiere ponerse, como usted decía, Daniel, en el horno, cuando se lo pusieron le pusieron aún más el doble de lo que él tenía experimentado. Que a veces nosotros no sabemos si aún de José, aún es como te decía, es un código secreto que el Señor le entrega a través de cada obediencia, a través de uno
entregar la voluntad. Y yo puedo entender cuando aún decía David, cuando le decía que él amar su voluntad, que a él le había agradado, porque es lo que usted dice, que aunque el precio sea doloroso, pero más adelante él está ahí, él está en medio del proceso, porque es muy difícil, pastora, uno pasar un proceso solo que con Dios, porque cuando pasamos el proceso con Dios, tenemos la victoria completa, porque Él va, a medida que vamos pasando el camino, Él va aún dándonos la dirección, no va hablando, y en que a veces queda callado, Él va aún poniendo personas para que aún diciéndonos y no hablen. Esto es en vivo aquí. Sí. Pero ciertamente, es algo que aún de Abraham mismo, que cuando Abraham, el Señor lo mandó para que saliera, como usted dijo, él se tuvo que aún caminar sin el poder, salir de su tierra y de su parentela, aún sin el ver, como usted dijo, para qué tierra iba, para qué cosa, que a veces hay cosas que el Señor nos envía, nos dice que vamos a hacer, y a veces por el temor, como usted dice, el miedo, aún las cosas de lo que el otro pasó, de las cosas que vamos viendo más para adelante, las cosas que aún quieren venir a como atemorizar y a como a paralizar. Entonces a veces nos detenemos. ¿Por qué? Porque entonces como que no estamos viendo, como que aún es como uno determinarse, pastora, como usted decía, que muchos son los llamados, pero poco el escogido no ve obstáculos, el escogido no ve lo que aún, como que es como que se lanza al vacío sin ver como lo que va a estar viendo más adelante. Sé que que es difícil, ciertamente, es de uno lanzarse al vacío, pero que es algo que cuando uno se lanza es con Dios, que no estamos lanzando como cuando el Señor fue tentado, cuando el enemigo lo llevó a tentarse, sino que cuando somos como un llamado para escogido, determinado para un propósito, el Señor va guiando y va formando a través de aún los caracteres, aún esas cosas que tiene que depurar, que tiene que purificar, porque ciertamente como usted dice, para Él poder entregar, para otorgar lo que Él tiene para cada uno de los escogidos, de lo que Él llama, de lo que ya ha elegido, es algo que tiene que llegar como dice, a la estatura del varón perfecto. Amén, pastor. Fíjate una cosa, Michelle, ¿por qué son necesarios o por qué es necesario los procesos, el precalentamiento, como yo digo, antes de lo eterno? Porque nosotros venimos con situaciones que hay que quemar, que hay que torcida. Venimos con situaciones, por ejemplo, hay personas que vienen con problemas de rechazo y problemas de identidad. Y si Dios los lanza en el ministerio con esas situaciones, van a dañar el propósito, van a derribar lo que Dios ha hecho, lo van a tirar por tierra. Entonces Dios tiene que cuidarse de preparar, es como una preparación, de preparar a la persona para no hacer bache. Entonces, en el proceso que no entendemos, que el Señor no nos dice, simplemente nos va diciendo en el camino, mira, te doy fuerza, porque Dios sabe que no es fácil, te doy fuerza, Dios tiene que trabajarnos en nosotros, en esa identidad con Él, que muchas veces no lo tenemos. Fíjate que el Señor, cuando salió del bautismo en las aguas, fue llevado al desierto por el diablo, y por el Espíritu Santo, perdón. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y hubieron 3 tentaciones específicas que se está viviendo hoy día. El Señor dio un ejemplo de eso. ¿Pero por qué? Porque Él sabía que el hombre iba a ser tentado, porque eso fue lo que pasó en el jardín del Edén con Adán y Eva. O sea, Eva miró y codició. ¿Qué codició? Poder. ¿Qué codició? Fama. ¿Qué codició? Dinero. Entonces, 3 posiciones que el enemigo trabaja en nosotros para derribarnos. ¿Cuántas caídas hay? Por ejemplo, los líderes, ¿qué es lo que el enemigo busca? Sus debilidades. ¿Cuáles son las debilidades del hombre? Esas 3 tentaciones que pasó el Señor, que las venció, las 3. Entonces, cuando Dios te prepara o nos prepara nos da un calentamiento, un precalentamiento ante lo eterno para un ministerio, nos está trabajando en esas 3 áreas precisamente para que nosotros no caigamos en ella y le demos la gloria a Él.
todo ser humano, todo, porque toda la naturaleza tiene que darle la gloria y la honra a Dios. Cuando nosotros soltamos el diseño, estamos diciendo al Señor, no podemos darte la gloria porque tú no te la mereces, indirectamente. Entonces, por eso es el proceso para quitar, quemar en nosotros esas cosas que a Él no le agradan, esas cosas torcidas que traemos desde allá atrás, que nos hacen daño, porque fíjate que cuando Dios quita algo en nosotros es porque nos hace daño. Si Dios no quita el dinero no es malo. En su fin, el dinero no es malo. Malo es inclinarse al dinero. La fama es mala porque la fama hace que el hombre se gloríe. Entonces, por eso somos procesados, por eso Dios tiene que muchas veces meternos en el proceso de soledad, porque a nosotros nos gusta que nos alaben, a nosotros nos gusta que nos ensalcen, a nosotros nos gusta que nos gusta gloriarnos. Dios tiene que permitir el proceso de la enfermedad, porque muchas veces nosotros estamos chévere, ¿verdad? Y Dios tiene que, no es porque Él sea un verdugo, porque el diablo ha querido entender todos los tiempos, ha querido entenderle al ser humano de que Dios es un verdugo. Mira que si tú estás enferma es porque Dios lo permitió, que tan malo es Él. Mira que si te dio cáncer, que si te dio esto. No. Cada cosa que Dios permite en nuestras vidas, sea mala o sea buena, es para Él glorificarse. Entonces nosotros tenemos que darle un sí al Señor, tenemos que demostrarle al Señor de que esto es bueno y válido, de que lo que Él está haciendo está en su perfecta voluntad. Ahorita tú decías que la voluntad de Dios es buena y perfecta según la palabra, correcto. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos siendo procesados, nosotros no miramos que la voluntad de Dios es buena, todo lo contrario, miramos que la voluntad de Dios es amarga. Y casi siempre cuando no estamos procesados, porque ser procesado quiere decir que le quitan todo lo que es al arroz, todo lo que está dañado, todo lo que hace daño, ¿verdad? Entonces cuando estamos ya listos para como yo digo, material terminado, entonces todas esas cosas que empezamos nosotros a ver que nos hacían daño, entonces empezamos a decir, ay Señor, pero gracias por lo que tú hiciste, ay Señor, pero mira, gracias porque tú hiciste esto, ay Señor, pero gracias porque tú me quitaste esto, ay Señor, gracias porque tú te glorificaste en eso. Pero cuando estamos en el proceso no lo miramos así, lo que miramos es que, oye, pero el Señor me dejó solo, oye, pero el Señor permitió tal escasez. Fíjate que yo voy a mencionar brevemente, por el asunto del tiempo, algunas características que van en el proceso. Por ejemplo, la calumnia. No es fácil aguantar una calumnia. No es fácil. Es difícil cuando te calumnian, te tildan de algo, cosas que tú no eres ni que has hecho. La soledad cuando tú no amas al Señor. Cuando tú no amas, aunque tú seas evangélico, aunque tú estés en la iglesia, muchas veces tú no amas al Señor. Entonces la soledad para ti es terrible, es difícil, porque tú lo que quieres es estar con gente, tú no quieres estar sola. Entonces, cuando ya tú tienes al Señor, cuando ya tú amas al Señor, tú has salido del proceso de la soledad, tú lo que quieres es estar sola, a ti no te interesa la muchedumbre, tú lo que quieres es estar con el Señor. Tú amas la voluntad de Dios, tú amas esa perfección. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable. Tú amas, es agradable tú estar con el Señor. Todo lo que Dios hace para ti es bueno y válido, pero cuando tú estás en el proceso no es así. Dios permite la muerte muchas veces de personas allegadas a ti que te da duro. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué te lo llevaste? Dios permite, Dios sabe por qué permitió eso. El rechazo, Michelle. Solamente cuando tú eres rechazada es que tú entiendes lo que es el rechazo. Pero cuando tú sales del rechazo, entonces tú amas a las personas que te rechazaron. El rechazo no es tan fácil. Vivir el rechazo en carne propia no es tan fácil. Por eso yo escogí este tema, el precio del llamado, porque yo sé en carne viva lo que es, se sufre, lo que se llora, lo que es lo difícil, no solamente personal, ministerial. Ahí es que la piña se pone agria. Ministerial, cuando todo lo que tú estás haciendo a todo el mundo le molesta, a todo el mundo, excúsame la palabra, tú hiedes en vez de oler. Todo lo que tú haces está mal. Donde quiera que tú te muevas, está mal. Donde quiera que tú vas, está mal. Rechazo. Tú respiras rechazo. Abandono. Escasez. No es fácil. Las puertas se cierran. Tú no ves nada. Tú quieres avanzar y todo se cierra. Todo no es fácil.
Pero lo más lindo, Michelle, es cuando tú sales del rechazo, del proceso, y que tú ves la mano de Dios obrando. Ya para terminar esta parte, le estaba comentando a una hermana que me dijo que no era fácil vivir del Señor. Y yo le dije, no, no es fácil vivir del Señor. Ay, no es fácil no trabajar y vivir, depender del Señor directamente. Y le dije, no, no es fácil. Yo sé lo que es eso. Mi esposo y yo sabemos lo que es vivir del Señor y aguantar todo, enfermedad, escasez, rechazo, calumnia. Es verdad. Nosotros sabemos lo que es eso, lo que es vivir escasez en todas las áreas. Ahora, cuando tú aguantas el proceso y tú ves y tú aguantas años, 20, 30, lo que Dios quiera, pero el tiempo que tú dispongas, si tú aprendes, si tú dejas que Dios se mueva en tu vida, si tú dejas que Dios te maneje, si tú dejas que Dios te controle, que controle la situación, no controlarla tú. Entonces después tú ves la mano de Dios obrando, porque tú ves a Dios moverse y abrir las puertas que estaban cerradas, Dios las abre. Y cosas que eran para ti difíciles, tú ves que Dios fluye. Eso es lo hermoso del proceso. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que entró, él pensaba que el pueblo de Israel, o sea, los israelitas pensaban que no iban a pasar, que el proceso no iba a acabar. Porque eso es lo que te dice el diablo, el proceso no va a acabar. Déjame decirte que sí, que cuando tú pasas el proceso, tú entras a la tierra de Canaán. Gloria al Señor. Tú entras a la tierra de Canaán y tú ves y tú comes del fruto. Y tú disfrutas el fruto. Y y Dios se glorifica en tu vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, Santo Dios, tienes el micrófono apagado, Michelle. Sí, puede continuar. Ajá. Entonces, no es cierto que el proceso, que todo el tiempo vamos a estar en el proceso, que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que creyó que Dios no lo iba a sacar del desierto. Si Dios te saca del desierto, si Dios te lleva a Canaán, si Dios te lleva a Canaán, si tú aguantas el proceso, tú entras a Canaán y tú disfrutas los frutos de Canaán. Amén. Amén. Así mismo, ciertamente, pastora, es tremendo, que es a veces mejor uno, aún como soportar el proceso, porque ciertamente cuando uno soporta el proceso, uno, aún, como usted decía, puede ver la mano de Dios, aún llevarnos aún a Canaán, y aún nosotros poder entender, como usted decía, wow, pero mira, Dios, ciertamente yo necesitaba pasar por aquí, porque era algo que tú me querías enseñar, era algo que tú tenías que hacer en mi vida, era algo que tú tenías que quitar. Y ciertamente, pastora, hoy en día vemos una generación que no quieren, todo el mundo quiere ser visto, como usted decía, y el mundo está muy, hoy en día está como, quieren ser vistos, quieren ser llamados, pero no quieren aguantar el proceso, quieren todo como el estilo microwave. Y es lo que usted decía, no saben aguantar 20 años, no saben como aún del proceso, no saben aguantar todos estos años. Y ciertamente es algo que estamos viviendo en esta generación, sí, como que aún que pueden entender, como una palabra, pastora, para esa generación que está allá afuera, que aún ya por cualquier cosa que se desesperan y quieren como abandonarlo todo, como dejarlo todo por, como que aún ya, porque piensan como que ya, como usted decía, porque hay momentos que Dios no habla, pastor, en el proceso, hay momentos que Dios hace silencio a ver la obediencia. Santo Padre, Señor. A ver la obediencia, a ver, usted sabe, midiendo, es como si fuera un examen, a veces yo lo veo así mismo, es como si fuera cuando ya un maestro te ha dado toda la clase, y entonces era el momento de tú coger el examen, a ver qué va a acontecer, y ciertamente el maestro se queda viendo todo lo que está pasando, viendo los alumnos, a ver quién es que va a responder a la prueba
de que Él está haciendo. Y ciertamente es algo que nosotros debiéramos de tener como bien presente, porque a veces se nos olvida, como usted dice. Hay momentos que nos dicen, pero mire, que tú te vas a quedar ahí. Y incluso, pastor, aún las mismas personas a veces que están como alrededor, porque aún miren, podemos ver un ejemplo de Job, que aún sus propios amigos, él pasando por ese proceso, y fue que tú pecaste, fue que tú hiciste esto, fue que hiciste lo otro, y a veces no entendemos el proceso de parte de Dios que está pasando ese hombre y esa mujer de parte de Dios, y a veces queremos aún como acusarlo, queremos aún como levantarnos, y ciertamente cuando ellos pudieron ver que él estaba haciendo de parte de Dios ese proceso, y aun cuando Dios lo mandó a él mismo que fuera a orar por ellos, y como ellos fueron sanados más adelante, que es algo que nosotros, como si nos pongamos a ver, como usted decía, todos los ejemplos de los hombres de Dios que pasaron por cada proceso, cada cosa que fue algo que se le manifestó más adelante, como que aún podemos como llegar al equilibrio de como a un mental, digo, de la mente, de cuando estamos pasando por cualquier proceso, de uno pararse, como de hacer un paro, pastor, y decir, ciertamente, Señor, ¿qué tú me quieres mostrar? Y es muy difícil, pastor, porque se lo digo que uno mismo a veces se quiere desesperar cuando está pasando por circunstancia, como usted dice, pero qué bueno es Dios, que cuando aún no queremos desesperar, el Señor siempre trae una palabra, un refrigerio a nuestras vidas y nos hace como de esa quietud, para que aún no hable a través de cualquier persona, a través aún de sueños. Y qué bueno que llega a ese momento perfecto para tranquilizarnos y para decirle, mira, yo estoy aquí, tranquilo, está quieto y reconoce que yo soy Dios. Y ciertamente y también es algo que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, que cubra nuestros corazones, porque a veces el enemigo quiere venir a inquietar, quiere venir a desesperar en medio del proceso para que uno no pueda adquirir la victoria ya que Dios tiene para uno. Y pastora, yo quiero que en esta noche usted le dé una palabra a esta nueva generación que está creciendo, que está a veces está tan rápida y quiere ir tan volada. Lo digo por mis hijos a veces, que quieren la cosa todo así a microwave, pastora, que quieren, oh no, pero es que no es así, porque hay momentos, como usted decía, hay momentos que Dios no envía para sitios, pero hay que pasar un tiempo, tú tienes que esperar un tiempo, porque todo tiene su etapa. El Señor tiene el momento, la hora específica de cuando nos va a sacar. Pastora, yo quiero que usted, a todo aquellos que nos están viendo en este día y están pasando por su proceso, están pasando por momentos difíciles, que esta palabra que el Señor tenga de parte a través de usted. Sí, Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, un diseño hermoso, pero ese diseño necesita una preparación antes de ser lanzado. Pero lo más importante de todo es que es un precalentamiento para lo eterno. Y allí, en lo eterno, vamos a adquirir posiciones, y depende mucho de cómo nosotros avancemos al Señor acá, cómo nosotros logremos el pasar el proceso y glorificar al Señor acá, para entonces obtener los premios y los galardones y las posiciones que nos esperan allá en lo eterno. Así que no te desanimes, no te canses. El proceso, como decía Michelle ahora mismo, no es de la noche a la mañana, no se vence, el tiempo lo decide el Señor, y nosotros también, cuando nos detenemos en el desierto, el tiempo se detiene también, pero cuando nosotros le avanzamos al Señor en medio de las situaciones, Él nos premia. Y quiero decirte que sí, Canaán, tú puedes entrar a Canaán si tú lo decides. Si tú no lo decides, te quedas en el desierto. Si tú eres ñoño, si tú eres ñoña, te quedas en el desierto. Pero si tú quieres avanzar, le crees al Señor con toda tu fuerza, tú vas a entrar a Canaán y vas a disfrutar de esos manjares hermosos, de esa presencia preciosa que Dios te tiene, en la cual te ha escogido para cosas grandes y hermosas. Y sobre todo, que Él siempre va a estar contigo, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, aunque no escuche una palabra, aunque no entiendas nada, Él está ahí y nunca te va a dejar, nunca te deja, porque Él lo prometió. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, amén. Yo creo que wow, tremenda palabra de verdad de parte del Señor, y es algo que para nosotros retroalimentarnos cada día más, y nosotros poder como aún llegar a como la quietud y pararnos y decir ciertamente, vale la pena el llamado, vale la pena obedecer, vale la pena hacer cumplir su voluntad, vale la pena seguirlo,
me costó, no me costó porque Él estuvo ahí, pero algo aprendí de todo esto, de todo lo que aconteció, aún del hombre, de la mujer, de lo que has hecho en mí, de todo lo que, de todo lo que has sacado en cada uno de nosotros. Y ciertamente algo que tengo por aquí es que el llamado revela tu propósito, pero el proceso revela el carácter. Y muy importante lo que usted dijo, pastora, que eso a través del proceso, ese carácter se forma. Y esa forma que Él le quiere dar es la forma de Cristo, es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes en esta tarde. De verdad que fue un honor de que, como siempre, el ministerio por Él y para Él, nosotros como todos los jueves 5 de la tarde, que estén ahí siempre. Gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo de a cada uno de nosotros. Y de verdad se despide usted de Michelle Tejada y por aquí. Pastora Luis Montaña, Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga. Hasta el próximo jueves. Bendiciones.